Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos analizando en Éxodo capítulo 19 lo que el texto bíblico habla acerca de la preparación que Dios exigió del pueblo de Israel para venir al encuentro suyo, al encuentro de Dios en el Sinaí, donde iba a recibir el pueblo el decálogo, iba a recibir la ley de Dios. Además, iba a recibir otras instrucciones acerca del pacto que Dios estaba haciendo con ellos en ese momento, otras leyes que eh, Dios puso que los israelitas cumplieran, y también los ritos, los ritos, las leyes de la ceremonia, todo lo que en el santuario el pueblo de Israel iba a hacer. Todos estos aspectos son aspectos santos. Tienen que ver con la relación o en la relación del hombre con Dios y el pacto que Dios está haciendo con el hombre, calificándolo para que ellos fueran el pueblo especial de Dios que estaba eligiendo. Dios estaba eligiendo a ese pueblo como un pueblo especial que fuera su testigo ante toda la humanidad. Hemos presentado algunos temas sobre esto y hablando de la manifestación gloriosa que allí estaba sucediendo, cómo Dios se estaba manifestando a este pueblo y de qué manera solemne y no solemne, no solamente solemne, sino también solemne, importante, que el pueblo pudiera recibir esta preparación. Voy a dedicar un tema más a hablar de esto, pero ahora quiero señalar lo siguiente. Allí Dios estaba eligiendo en una ocasión al pueblo de Israel. Digo en una ocasión porque era el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Eso lo hizo en esa ocasión. En la formación de la nación hebrea, es una nación que se forma bajo el pacto de Dios. En ese pacto viene la presentación del decálogo y viene la presentación de todas las cosas que Dios enseñó que el pueblo debía hacer. Pero a través de los tiempos, Dios tiene un pueblo. Siempre ha tenido un pueblo. El pueblo de Israel que en esa ocasión recibe esta manifestación del poder y la gloria de Dios, esto sirvió para señalar al pueblo de Dios como su iglesia, como la nación dirigida por Dios, y ese pueblo de Dios fue señalado. Y esto que sucedió allí, esta manifestación de la gloria de Dios, señalaba al pueblo de Israel hasta que ellos rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron al Mesías, no aceptaron a Jesús. Después de crucificar a Jesús, apedrean a Esteban y ya el pueblo de Israel dejó de ser pueblo de Dios. Pero de ahí en adelante Dios levanta la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana recibe un pacto también, un pacto que Dios hace con ellos, una calificación para que ellos puedan ser la voluntad de Dios, puedan vivir de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña y haya armonía entre Dios y su pueblo. La manifestación gloriosa que tuvo
que tuvo, mm, que hubo cuando Dios hace la renovación del pacto con Israel, todo el proceso que en la palabra de Dios se señala a través del cual Dios va calificando a su pueblo para ser su pueblo, su especial tesoro, para que sea ese pueblo de Dios a través del tiempo el instrumento para que Dios hable a las naciones, a la humanidad y le enseñen el plan de la redención y el pueblo pueda aceptar a Dios, pueda entregar su vida a Dios y pueda ser triunfante. Vuelvo a señalar algunos aspectos con respecto a la manifestación gloriosa de Dios, porque este concepto debe estar en la mente, debió estar en la mente de los hijos de Dios antes de Cristo y de Cristo para acá y con nosotros actualmente. Y en lo que falta de la historia de este mundo, estos conceptos de grandiosidad, del poder de Dios guiando a su pueblo para enseñar el Evangelio y ayudar al ser humano para dejar de ser pecador, porque Dios los limpia para estar con Dios para siempre. Es importante que esto que sucedió allí se tenga en mente, porque nosotros estamos en las manos de Dios para reverenciar a Dios y para proclamar la verdad de Dios. Entonces, yo voy a señalar mm, algunos textos que ya hemos mencionado para decir algo y después voy a señalar otras cosas que quiero compartir con ustedes. En Éxodo 19 voy a leer la última parte del versículo 13. Dice, cuando el cuerno suene largamente, se acercarán, se acercarán al monte. El pueblo de Israel estaba en sus cabañas, en sus tiendas, expectante por todo lo que había sucedido, todo lo que estaba sucediendo. La manifestación de Dios se estaba dejando sentir, pero ellos debían ir al encuentro de Dios en un momento específico, porque las cosas de Dios son ordenadas y el pueblo de Dios había recibido instrucción mediante Moisés para hacer las cosas en forma ordenada, porque si era importante que no traspasara los límites, también era importante y es importante que el pueblo de Dios sea un pueblo ordenado y su vida sea, la vida del pueblo de Dios sea una vida ordenada, porque estamos representando a Dios. Y el orden es importante. Cuando en aquella ocasión el pueblo sintió que la trompeta se tocaba largamente, entonces ellos se acercan hasta donde se les es permitido, no traspasan los límites, pero se acercan para venir al encuentro con Dios. Voy a leer algo en el versículo 19 también. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Ese sonido de la bocina iba aumentando no solo en longitud de tiempo tocándose, sino en el volumen. Cada vez se hacía más alto. Y en esa situación, Moisés hablaba y Dios le respondía a Moisés. Versículo 20. El Señor descendió sobre el monte Sinaí. Dios entonces, en el monte que está en humeante, que está envuelto en la tiniebla,
el humo que sale de él, el fuego que se ve en él, los relámpagos, los truenos. Dios desciende al monte, a, a la parte, a la cumbre del monte. Y desde la cumbre del monte, Dios le dijo a Moisés, Dios llamó a Moisés que subiera también al encuentro con Dios en la cumbre del monte. Y Dios hizo una declaración a Moisés y Moisés la escribió aquí en Éxodo. Porque el pueblo de Dios estaba compuesto por el pueblo, pero ese pueblo tenía líderes y esos líderes eran los sacerdotes. Y Dios tenía también un mensaje especial para los sacerdotes. Ese mensaje especial era este. Y también los sacerdotes que se lleguen al Señor, también los sacerdotes que se lleguen al Señor, que se santifiquen para que en ellos no haya estrago. Los sacerdotes tenían que santificarse. En una ocasión como esa debían hacerlo para que estuvieran en paz con Dios y en ellos no hubiera estrago. Con respecto a la santidad y lo que estaba sucediendo allí, quiero comentar esta declaración. La santidad debe considerarse seriamente cada vez que nos acercamos a Dios. La santidad debemos considerarla cada vez que nos acercamos a Dios. En aquel tiempo el pueblo de Dios debía hacerlo. Nosotros hoy, que también estamos bajo el pacto de Dios, no aquel pacto que se hizo allí que llegó a llamarse el viejo pacto, el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto que es en el que vive la iglesia cristiana. Debemos tener presente la necesidad de buscar la santidad. La santidad podemos entender, por ejemplo, el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser perfecto como nuestro Padre es perfecto, o justo como nuestro Padre es justo. Con la ayuda de Dios, debemos ponernos en las manos de Dios para ir al encuentro de Dios, para ser el pueblo especial que Dios usa para hacer su obra y darse a conocer en todo el mundo. Pero quiero compartir también otra declaración. Los que no son santos no serán rechazados por Dios. Los que no son santos no serán rechazados por Dios, pero tiene una condición. No serán rechazados por Dios si se presentan con arrepentimiento, aceptando la gracia de Cristo. Una persona está en el proceso de la santificación, está en las manos de Dios. Dios no rechaza a la persona que está en el camino del proceso, del camino cristiano, cada día entregándose a Dios. Porque por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, obrando en nosotros, entonces Dios también nos acepta. Quiere decir esto, que Dios acepta al pecador. Dios acepta también al pecador. Y Dios al pecador lo prepara para que pueda ser santo y para que pueda estar en la presencia de Dios. Yo voy a compartir unos textos. Se pueden buscar muchos textos. Yo solo voy a compartir
unos textos. Cuando Dios llama a un pueblo para que los represente, ese pueblo de seres humanos es un pueblo pecador, porque somos de naturaleza pecadora y esa naturaleza la tendremos hasta que Cristo venga y nos transforme y nos lleve con Él eh, el tiempo que vamos a estar con Él en su reino, en el cielo. Pero Dios elige a los hombres pecadores porque a través de la gracia de Cristo y Cristo obrando en nosotros, podemos ser representantes de Dios. Y los textos que quiero compartir ahora son estos textos. Deuteronomios capítulo 6, capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Estas palabras las dijo Dios al pueblo de Israel. Dios elige al pueblo de Israel y lo capacita. Es un pueblo consagrado a Dios, es un pueblo santo, a través del cual Dios obra en aquella manifestación gloriosa de Dios para dar la ley y para la organización del pueblo de Dios como su representante en la tierra. Está también la capacidad o Dios capacitando a su pueblo para que los represente. Hay también otros textos que quiero compartir con respecto a esto que estamos diciendo. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice, Dios nos eligió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Dios nos elige en Cristo, o sea, los que aceptamos a Cristo como Salvador, Dios nos acepta como personas elegidas para que lleguemos a ser santos y vivamos en amor y santidad, en armonía con Dios. Eso es guardando la ley de Dios, con Cristo en el corazón. Dios nos capacita entonces para hacer su pueblo. Quiero compartir también este otro texto que está en Tito capítulo 2 y versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo quiero señalar aquí, porque toda aquella manifestación gloriosa que Dios hizo es para que el pueblo suyo supiera que es algo solemne y grande ser un representante de Dios en la tierra, a través del cual Dios habla a la humanidad para que le conozcan y lo sigan. No podemos ser descuidados. No estoy hablando que tenemos nosotros por nosotros mismos que ser un perfeccionismo completo porque somos de naturaleza pecadora. Y eso es un límite. Pero Dios es el que nos capacita. Y leo otra vez el versículo que acabo de leer. Quien Dios, Cristo que vino y se dio para salvarnos, Cristo se dio a sí mismo. Voy a añadir esto. Cristo se dio a sí mismo, aquí pongo el paréntesis, muriendo en la cruz, resucitando. Cristo se dio a sí mismo para una obra en su pueblo, en sus seguidores. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, librarnos porque teníamos iniquidad. Dios nos libra de toda iniquidad y libres de iniquidad debemos servir a Dios.
y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Dios tiene un pueblo que Él santifica, purifica, redime y es celoso de buenas obras. Quiere decir que las buenas obras, no para salvarse, sino porque elegimos a Cristo y Dios obra en nosotros, las buenas obras debemos tenerlas los que representamos a Dios, los que decimos que somos de Dios, porque lo estamos representando ante el mundo. Y para que ese concepto quedara bien establecido en nuestras vidas y en nuestra mente, entonces recordemos la manifestación de Dios en el Sinaí cuando hizo pacto con su pueblo. Y voy a leer ahora unos textos que se utilizan para hablar del matrimonio, del marido, de la esposa, pero en realidad está haciendo el matrimonio una comparación de Cristo con el esposo y la iglesia como la esposa. Es una comparación. Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo por amor ama a su iglesia y se entrega por su iglesia. ¿Con qué propósito? Para santificarla, limpiarla en, en el lavado del agua por la palabra, para presentársela para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Esa es la obra de Dios con su pueblo. No podemos los hombres pecadores por nuestra propia cuenta hacer esto, pero Cristo se dio para hacerlo en nosotros y así nosotros representamos a Dios y en la manifestación gloriosa que se dio en el Sinaí. En aquel momento, también todo esto que estoy compartiendo está incluido. Voy a presentarle este otro pensamiento, puesto que la ley que sería dada es una expresión de la santidad de Dios, lo único apropiado era que el pueblo se santificara para recibirla. En aquel momento, el pueblo debía santificarse para recibir la ley, pero en el momento de recibirla, recibirla con el poder con que Dios lo hizo, porque eso ayudaría al hombre a vencer sobre el pecado y también se aplica a todos los que hemos aceptado a Cristo. En nuestro estudio veremos después qué sucedió con ese pueblo, porque la lucha entre el bien y el mal existía y existe. Y mientras que la lucha entre el bien y el mal existe o exista, y eso hasta que Cristo venga, su pueblo debemos tener en cuenta todas estas cosas gloriosas que Dios hizo. Si los israelitas en aquel tiempo iban a ser el pueblo elegido de Dios, era imperativo que apreciaran el carácter sagrado de esa relación. Si nosotros somos el pueblo de Dios, es imperativo que veamos el carácter, lo que significa ser pueblo de Dios. Así podemos entender por qué la proclamación de la ley Dios la dio y la proclamación de todo lo que hizo Israel, Dios lo dio de esta manera. Cuando vayamos a hablar del nuevo pacto, vamos a encontrar todavía una manifestación superior,
a la que sucedió allí, pero lo haremos en el tema cuando hablemos de esto. El pueblo de Dios debemos estar convencidos de la santidad de Dios y que esa santidad debe estar también en nosotros, los seguidores de Dios. Llegamos hasta aquí en este tema. Te pido que lo compartas para que otras personas también puedan ser beneficiadas. Nos veremos en nuestra próxima grabación.